Buenos días a todos y a todas. Gracias, gracias Chus. Siempre se hace más ameno una intervención con humor, con ironía. Los mensajes políticos quedan más claros y, por tanto, te agradezco mucho el discurso que has hecho para ratificar muchas de las cosas que decimos. Indudablemente, también quiero, antes de nada, empezar con los saludos de rigor. Gracias, Dimitri, también vicepresidente del Tribunal Supremo. Gracias a todos los, y bienvenidos también a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, hoy en activo, secretario de Estado, presidente del TSJ, delegado del Gobierno, resto de autoridades, todos aquí presentes. Efectivamente, como decía Chus, no puede evitar que le caiga bien. Y bueno, vamos a ver en este cruce dialéctico que vamos a tener en esta tribuna si conseguimos algo, además de, por supuesto, que cada uno demos nuestra opinión. Efectivamente, estoy encantado de estar aquí y tenía interés en venir aquí porque he estado en los 4 congresos de las 4 asociaciones judiciales, pero tenía especialmente interés en venir a la APM porque sois la asociación mayoritaria y porque conozco el peso que tenéis en la carrera judicial. Y vengo, sí, para ser escuchado. Es evidente que no parece que con la mente abierta para ser escuchado, al menos por vuestra presidenta recién reelegida. Por cierto, enhorabuena también a la Ejecutiva Nacional aquí presente de la APM. Pero sí me permitiréis, y además creo que es un ejercicio muy legítimo y muy fructífero, que escuchéis la opinión que os digas, porque es vuestra asociación, que vuestra ejecutiva y vuestra presidenta tiene de las reformas que estamos llevando a cabo, y también sería bueno pues que seguro que cuando yo haga mi intervención estoy convencido que al menos en alguno de los aspectos que yo trate, pues podréis decir, bueno, pues no parece que este señor quiera acabar con el Estado de Derecho y con la independencia judicial, ni con nada de estas cosas que un ejemplo nos lo acaba de dar Chus del Barco, pues que normalmente dicen vuestros portavoces, los portavoces de la APM. Por tanto, esa esperanza sí tengo. Que lo escuchéis, que veáis nuestros argumentos, que los podáis confrontar y, por supuesto, que la democracia, como decía algún presidente de nuestro país, la democracia siempre es deliberativa, es una democracia en la que tenemos que escucharnos y tenemos que intentar, por supuesto, llegar a grandes acuerdos. Yo he protagonizado grandes acuerdos con el Partido Popular, las 2 fuerzas políticas principales de nuestro país, y me gustaría también que en materia de justicia pudiéramos llegar a algún acuerdo, como ya hemos llegado. En estos días, hace 2 años que fui nombrado ministro de Justicia. 2 años. Con una vocación claramente reformista. Y esto, que puede parecer algo positivo, os puedo garantizar que es mucho más cómodo darse a la inacción. Mucho más cómodo. Sin embargo, yo llego al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con la vocación de transformar y de reformar algunas cuestiones, algunas leyes, algunas normas que, en mi opinión, están obsoletas y que están perjudicando al sector de la justicia y al servicio público de la justicia, el poder del Estado de la justicia, que es lo que es. Por eso iniciamos una serie de reformas después de décadas de inacción, de décadas absolutamente de inacción. Yo os cuento cuál es mi idea fuerza, la tesis en la que fundamento toda la acción que estamos llevando a cabo en el Ministerio con el equipo directivo del Ministerio, aquí representado por el secretario de Estado. Yo creo que no llevar a cabo reformas en la justicia cronifica los problemas de toda la vida de la justicia. Nadie puede esperar que si no tocamos nada, las cosas cambien a mejor. Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Si reformamos, podremos acertar totalmente o podremos acertar en parte o podremos acertar poco. Pero sin duda, si queremos acabar con la cronificación de los problemas de la justicia de siempre, tenemos que abordar reformas. Y yo, como responsable del Ministerio en este momento, me siento obligado a llevar a cabo esas reformas. Y a partir de ahí, por supuesto que hay que hablarlas, por supuesto que hay que negociarlas en una legislatura muy compleja, no engañamos a nadie. La legislatura es muy compleja. El Parlamento, la aritmética parlamentaria es muy difícil. Pero es que es el Parlamento que votaron los españoles. A todos los aquí presentes seguro que nos hubiera gustado una composición diferente. Pero ese es el Parlamento que votaron los españoles y, por tanto, es el Parlamento que los responsables públicos tenemos obligación
de gestionar. Por tanto, esa es la primera idea fundamental, la necesidad, en mi opinión, de reformas en la justicia. No es fácil, bien lo sabéis, no es sencillo. Todas las reformas estructurales sustanciales de la justicia han tenido una reacción contraria muy fuerte dentro de la carrera. Lo tuvo la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, que se dijo que afectaba a la independencia judicial. Se dijo. Y hoy es un consenso absolutamente generalizado. Nadie critica la Ley Orgánica del Poder Judicial. De hecho, se defiende. Se defiende que se mantenga en sus propios términos. Pero es que tiene 40 años. Creo que algo ha cambiado la sociedad y las exigencias de la sociedad a todos los servicios públicos y a todos los sectores también a la justicia. También pasó con la Ley de Violencia de Género del año 2004, donde se establecen los juzgados de violencia sobre la mujer, que también fueron muy criticados, que afectaban al juez predeterminado por la ley, y hoy también es un consenso, nadie pone en duda que haya unos juzgados especializados. Es decir, conozco perfectamente que las reformas en materia de justicia siempre conllevan reacción y siempre conllevan recelos. Lo conozco, pero pese a ello, la obligación de un ministro es intentar mejorar la administración. En mi caso, la administración de justicia. Y por eso llevamos a cabo esas reformas. Cuando llegamos al ministerio, en noviembre del 23, hace 2 años ahora, el primer problema, el más fundamental, el que era prioritario para resolver, era la situación en la que estaba el Consejo General del Poder Judicial, que era una situación de bloqueo durante más de 5 años y medio, que había supuesto, además de que no hubiera normalidad institucional, evidentemente, también estaba suponiendo la desmoralización de centenares de jueces y de magistrados de nuestro país que tenían legítimamente la aspiración de poder promocionar a otros puestos y de ser nombrados en tribunales superiores. Ese acuerdo lo logramos en junio del año 2024, a los 6 meses de llegar al ministerio. No fue nada fácil, nada fácil. Había muchas personas que no querían que se renovara nunca el Consejo General del Poder Judicial. Digo con orgullo que yo me dejé la piel para que se reformara el Consejo y se renovara. Y hoy hay normalidad institucional y se puede optar a los puestos que se estén sacando y que queden vacantes por parte del nuevo Consejo. Y aquí quiero públicamente agradecer la aportación de la APM a esta renovación del Consejo General del Poder Judicial. Nunca el Partido Popular hubiera pactado la renovación sin vuestro apoyo, como nunca la pactó cuando no tuvo el apoyo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y por tanto fuisteis clave para que se pudiera renovar y para que se pudiera normalizar la situación del Poder Judicial. Absolutamente clave. Y esto, creedme, que es algo que humildemente creo que está en el haber del trabajo que hemos hecho en el equipo directivo del Ministerio. Quiero también deciros, como bien hablaba vuestra presidenta, Chus del Barco, que efectivamente las reformas que estamos llevando a cabo, que a la vista ha quedado, pues no son del gusto de la presidenta de la APM, pero sí quiero daros algunos datos y alguna información sobre estas reformas que estamos llevando a cabo. Se critica la Ley de Eficiencia al Servicio Público de Justicia, la Ley Orgánica 1/25. Vosotros, todos, todas, conocéis que existían 3 leyes de eficiencia en el Ministerio de Justicia. La de eficiencia digital, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia procesal. Estos no son proyectos míos. No son proyectos míos. Son proyectos de la ministra Pilar Llop y del ministro Juan Carlos Campo y de la ministra Lola Delgado y del ministro Rafa Catalá y del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Todos quisieron que la justicia, a través de las leyes de eficiencia, diera un paso de calidad adelante indiscutible en materia digital, organizativa y procesal. Indiscutible. Mirad, un único dato. No quiero aburriros, sobre todo porque no quiero contradecir mucho a vuestra presidenta, aunque no tenga toda la razón. Pero, mirad, crear un juzgado unipersonal en España cuesta $500.000 de euros. El juzgado número 8 de lo mercantil de Badalona, $500.000 de euros. Asignar un juez o un magistrado a una sección especializada del Tribunal de Instancia cuesta $80.000.
¿Os podéis imaginar con el mismo dinero la cantidad de nuevos jueces y magistrados que vamos a poder incorporar para que tengáis unas cargas de trabajo más razonables y haya resoluciones judiciales en tiempos que sean más ágiles y, por tanto, se preste un mejor servicio público a la justicia y al ciudadano? Solo este dato ya lo atestigua. E insisto, que el equipo directivo que está en el Ministerio, que nosotros las leyes de eficiencia no las encontramos. Lo que hemos tenido es la fortuna o el talento de ser capaces de aprobarlas en un Congreso complejo. Y por eso está en vigor la Ley Orgánica del Servicio Público de Justicia, igual que está en vigor el Real Decreto Ley 6/23, que es la eficiencia digital y en parte procesal del sistema. Permitidme algún otro dato en esta materia. Pendencia de los procedimientos de ejecución. Los datos son muy preliminares, muy preliminares. Es decir, yo entiendo que todavía no tenemos ni siquiera un año completo y, por tanto, vamos a ser cautos. Pero estos datos que os voy a dar son estrictamente, rigurosamente ciertos conforme a la información que tenemos y que también recibimos tanto del Consejo como de los TSJs. La pendencia de los procedimientos de ejecución se ha reducido en un 5% en toda España. Aquellos tribunales, estoy hablando de los tribunales de instancia de la fase 1, los más pequeños. Indiscutiblemente, no puedo estar hablando de la fase 3 cuando no han entrado en vigor. Hablo de tribunales de instancia de fase 1. Pendencia de los procedimientos de ejecución, un 5% menos. Aquellos tribunales de instancia que tienen un servicio de ejecución común, la pendencia se ha reducido en un 25%. En un 25%. Comparando 2025, primeros 10 meses, hasta octubre, con lo que se encontraron. Mirad, estamos en Murcia. En Molina del Segura, un 92% se ha reducido la pendencia. Un 92%. En Illescas, tenemos también a la presidenta del TSJ de Castilla-La Mancha. En Illescas, un 85%. Decía Chus del Barco que algún responsable público, por cierto, me gusta que me sigas y que estés atento a mis declaraciones. Algunas de las cosas que has puesto en lo que no las he dicho yo nunca, pero no pasa nada. Es tan fácil como compartir y como compararse con la hemeroteca. Con los MASC. ¿Qué pasa con los MASC? Pues mirad, a día de hoy la cifra que tenemos es que se ha reducido el número de demandas presentadas en la jurisdicción civil en un 9%. Estoy seguro que no preferís que se hubiera aumentado en un 9%. Mirad, lo que pasa con los tribunales de instancia y con los MASC es que es cierto que hay que unificar criterios de su interpretación, que es una función eminentemente jurisdiccional y que ya hemos hablado con los órganos competentes para que eso se haga. Las unificaciones de criterios que se están llevando a cabo, que hay algunas audiencias provinciales que lo están llevando a cabo, no coinciden unas audiencias provinciales con otras, incluso dentro de la propia comunidad autónoma. Por tanto, la interpretación y la unificación de criterios respecto a los MASC será una sentencia a la sala primera y quedará resuelto. El dato a día de la fecha es que ha bajado un 9%. Si conseguimos, una vez unificados los criterios, que baje más, pues serán pleitos que no tendréis que resolver. Y, por tanto, se facilitará que los pleitos que sí tengáis que resolver se haga con mayor agilidad. Ayer, la asociación, o antes de ayer, la asociación de mayor prestigio del país respecto a estos medios adecuados de solución de controversias, volvía a explicar que el modelo español ha de ser un modelo también que apueste por la solución extrajudicial. Yo he sido muchos años abogado laboralista. En lo social está muy extendida la capacidad de llegar a acuerdos de las distintas partes. Primero en la conciliación administrativa, después en la conciliación ante el LAG. Es decir, hay mucha cultura para llegar a acuerdos. Cultura que yo espero que con los MASC, cuando estén unificados los criterios, también sea generalizada a todos los órdenes jurisdiccionales. Permitidme que os dé dos datos más sobre los tribunales de instancia. Estoy aquí, hay algo. Sí. Bueno,
Perdonadme, decía, os doy 2 datos más de tribunales de instancia. Número de resoluciones emitidas por el tribunal de instancia en su conjunto. En Martorell, en el periodo de enero a octubre de 2025 respecto al periodo enero-octubre de 2024, en Martorell hay un 46% más de resoluciones emitidas y en el Vendrell un 39% más. Tenemos que ver si estos datos van en la línea que creemos que irá el conjunto del país, una vez que se instale y se implemente en la fase tercera, de los tribunales de instancia. Que, por cierto, ninguna comunidad autónoma, ninguna administración prestacional, ninguna nos ha pedido hasta la fecha que prorroguemos la entrada en vigor de la fase tercera. Ninguna. No ha entrado diciembre, totalmente abiertos a hablar, a dialogar y a ver cuál es la mejor fórmula. Pero a día de la fecha, ni una sola comunidad autónoma nos ha pedido que se prorrogue la entrada en vigor de la fase tercera de la ley de eficiencia. Por tanto, también esto tengámoslo en cuenta. Leyes, hasta el momento me he referido a las ya aprobadas. Permitidme también que me refiera a las que están en curso, en tramitación parlamentaria. La primera de ellas, decía Chus del Barco que ella era muy partidaria de los pactos de Estado, de las grandes fuerzas políticas. Yo también he llegado a acuerdos con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, para renovar el Tribunal de Cuentas, para renovar el Tribunal Constitucional. Es decir, que es mi labor trabajar en acuerdos con la principal fuerza política. En 2001 hubo un gran pacto de Estado, el Pacto de Estado por la Justicia que firmaron el Partido Socialista y el Partido Popular. 2001 en el que gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta. Pacto de Estado donde se decía que la investigación penal pasara al Ministerio Fiscal. Que eso es lo que hemos hecho en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, ha habido un pacto de Estado y ese pacto de Estado pues, tampoco ha merecido de momento la conformidad de la presidenta de vuestra asociación con la investigación penal. Sabéis, no tengo que repetirlo, que España es una anomalía en materia de instrucción penal. Es decir, ya en España está instruyendo el Ministerio Fiscal, lo hace la Fiscalía Europea, lo hace la Fiscalía de Menores, en todos los países de Europa y en todas las democracias occidentales instruye el Ministerio Fiscal. Y por cierto, no es que en absoluto se deja fuera la labor de jueces y magistrados, muy al contrario, se ajusta a lo que dice la Constitución, que los jueces están para juzgar y ejecutar lo juzgado. Hay un juez de garantías que está encima de la investigación penal y del Ministerio Fiscal para ratificar y para revocar las decisiones del Ministerio Fiscal. Hay un juez de audiencia preliminar, es decir, cuando termina, digamos, la investigación penal, la primera fase, se constituirá en el Tribunal de Instancia para hacer una audiencia preliminar, para determinar cuestiones procesales, la prueba, si es necesario practicar más diligencias, y por supuesto hay un tercer juez, que es el juez de enjuiciamiento, el que en instancia dicta la sentencia. Por tanto, la labor jurisdiccional del Poder Judicial y de jueces y magistrados de nuestro país está absolutamente garantizada. Y lo que se hace con la investigación penal pasándola a la Fiscalía es adaptarnos a todas las democracias occidentales y que los jueces y magistrados de nuestro país hagan lo que dice la Constitución que debéis hacer, que es juzgar y ejecutar lo juzgado. Esto, insisto, deriva de un pacto de Estado de 2001, Partido Popular y Partido Socialista. Y, por cierto, la Comisión Europea, en el informe del Estado de Derecho del verano, nos dijo que se felicitaba porque España por fin iniciara los trámites para esta reforma, modificando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, por cierto, se lleva a cabo todas las reformas que necesita el Estatuto Orgánico para garantizar la autonomía del Ministerio Fiscal. Todas. Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía, pero se refuerza por completo. Lamento que sonriáis, que de alguna manera es poner en duda el trabajo del Ministerio Fiscal. Actúan con autonomía, se demuestra cada día en los tribunales y lo que hacemos es reforzar que en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tengan mayor autonomía, por ejemplo, desvinculando el mandato del fiscal general de las legislaturas, todas las comunicaciones gobierno estatal y gobierno autonómico con la Fiscalía han de ser por escrito, serán públicas, es decir, garantizando. Lo que no es posible hacer, salvo que hubiera una reforma constitucional, es cambiar el modo en el que se nombra el fiscal general del Estado, porque lo establece la Constitución.
salvo que haya una reforma constitucional. Pero si no existe esa reforma constitucional, el gobierno, según establece la Constitución, es quien lo nombra. Por cierto, como pasa en multitud de países de nuestro entorno, es más, hay países donde el fiscal general es el ministro de Justicia, países con democracias mucho más longevas que la nuestra. Es decir, que es un modelo que es absolutamente compatible con un Estado de Derecho fuerte y rotundo. Esto respecto a la ley de enjuiciamiento criminal, que también ha sido objeto de alguna cuestión y de algún comentario por parte del discurso que me ha precedido. Y quiero también hablar de la ley de fortalecimiento y ampliación de la carrera fiscal y judicial. Para mí es, sin duda, una gran oportunidad de la carrera fiscal y judicial de ir a cumplir reivindicaciones históricas de la carrera que estamos llevando a cabo en estas leyes. Y ahora voy a aclarar, además es que voy a ir al grano, directamente a los asuntos más polémicos que, como Chus del Barco, que me ha atribuido hasta campañas que no son mías. Mi campaña institucional para las becas SERE era una campaña donde se hacía precisamente hincapié en el esfuerzo, en lo que tiene que ser el esfuerzo. Y por supuesto que en ningún momento hablabas de democratizar, etcétera. Te ruego, por favor, que me envíes exactamente qué día he dicho yo eso y a qué hora o en qué texto legal, porque no existe tal afirmación. También es bueno, con todo el cariño y toda la ironía, Chus, que tú también me caes muy bien, pero te tengo que decir las cosas que dices que no son ciertas, te las tengo que decir. Y te lo digo con toda claridad, como has hecho tú conmigo en tu intervención inicial. Es un hecho cierto, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que el 95% de las personas que ganan la oposición necesitan ayuda económica de sus familias para preparar la oposición. Evidentemente. ¿Qué hacemos con estas becas? Lo que hacemos con estas becas es garantizar que cualquier persona, con independencia de que no tenga renta económica su familia, pueda también opositar con garantías, como ha hecho la APM con las becas que ha venido sacando. Pues que sea un derecho de la ciudadanía para que puedan optar a becas, que en este momento son 12.000 euros al año durante 4 años, porque una persona que no tenga esa familia que le pueda aguantar durante 4 o 5 años estudiando, pero que sí tenga el talento y el esfuerzo para sacar una oposición, que es bien dura, como sabéis, que lo pueda hacer en igualdad de oportunidades. Creo que es una política pública que me alegro que sí la hayas halagado en esta tribuna. Ley de carrera, los 2.500 jueces famosos. Vamos a por ello, 2.500 jueces. Me dice Chus del Barco que vaya acabando. Prácticamente estoy empezando. Quiero igualdad de oportunidades. No estoy empezando. Que no cunda el pánico, que llegamos al cóctel, llegamos todos al cóctel. Pero sí quiero deciros algún comentario más. Decía en la intervención que me ha precedido, Chus, que cómo vamos a crear 2.500 nuevos jueces si no hay presupuestos. Y me alegra enormemente que haya dicho esto, porque es que en la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial va la partida presupuestaria para crear 2.500 nuevos jueces en 3 años, en 3 convocatorias seguidas, 25, 26, 27. Si no se aprueba en el 25, 26, 27 y 28. Es decir, la habilitación presupuestaria necesaria va en la ley. Si la ley se aprueba, hay 2.500 nuevos jueces. O, si se aprueba, la ley de presupuestos que vamos a enviar al Congreso. Cuando enviemos la ley de presupuestos, también irá la partida presupuestaria de los 2.500 nuevos jueces y fiscales. Esto es una reivindicación histórica de la carrera fiscal y judicial. Es verdad que la ratio de jueces por habitante en España está más baja que en otros países. Es cierto. Y lo que queremos hacer con esta ley es que eso no suceda, que España esté por encima de otros países europeos en ratio de juez por habitante, porque es bueno para vosotros y vuestra carga de trabajo y bueno para la ciudadanía, que tendrá resoluciones antes. 2.500 nuevos. De esos 2.500 habría 3 convocatorias, 360 turno libre, 120 cuarto turno, durante 3 años seguidos. Y hay regularización de 1.000 jueces sustitutos, a los que normalmente llamo juezas sustitutas porque el 80% son mujeres. Y quiero detenerme un poco en este asunto de la regularización, porque sé las cosas que decís y quiero, permitidme,
que dé los argumentos de esta regularización extraordinaria por una única vez, con un concurso-oposición, para garantizar que las personas que ingresen a la carrera fiscal y judicial cumplen el mérito y la capacidad que es imprescindible para ejercer la función jurisdiccional. Antes de que yo fuera ministro de Justicia, se recibe una carta donde se dice que hay que regularizar a los interinos en nuestro país, que hay un porcentaje de precariedad en la función pública en España que es inaceptable e inasumible para la Comisión Europea. Antes de que yo fuera ministro, se pregunta a la Comisión Europea: oiga, ¿esto que usted me dice respecto a empleados públicos aplica también a jueces sustitutos y a magistrados suplentes? Porque ejercen la función jurisdiccional, es un poder del Estado y por tanto puede que tenga alguna especialidad. Antes de que yo fuera ministro, se recibe una segunda carta de la Comisión Europea y se nos dice que sí, que también hay que acabar con la interinidad en jueces sustitutos y en magistrados suplentes. Se dice más, se dice que las personas, que los jueces sustitutos que llevan más de 3 años, escuchadme bien porque esto es entrecomillado, dice que son fijos a todos los efectos, dice la Comisión Europea. Es decir, esto es una bola de nieve, esto es un problemón que va a más, esto es un elefante que está en la habitación y no lo he traído yo. Yo lo que quiero es regular la solución. Y por tanto, no se nos puede decir que estamos haciendo algo ajeno al sistema español, porque el concurso-oposición ya existe en el acceso a la carrera judicial y se llama cuarto turno. Y esto sería un cuarto turno extraordinario. ¿Qué pasaría con este cuarto turno extraordinario? Por una única vez. Habría tribunales por órdenes jurisdiccionales, que presidiría cada uno de esos tribunales el presidente del Tribunal Supremo de ese orden jurisdiccional. Y en esos tribunales no tocamos nada, es decir, los tribunales se conformarán como hasta la fecha. Únicamente establecemos quién será el presidente, que en el orden jurisdiccional civil será el presidente de la Sala Primera del Supremo, en el penal de la Sala Segunda, etcétera, etcétera. Por supuesto, concurso-oposición para ver si hay nivel para acceder a la carrera judicial y fiscal. Quien lo supere entrará en la carrera fiscal y judicial. Se le barema, por supuesto, los años de antigüedad que ha estado como juez sustituto o magistrado suplente. Pero si no da el nivel en la parte de oposición, no entrará en la carrera judicial. Y le indemnizaremos. Y le indemnizaremos. Es decir, le pagaremos. ¿Por qué? Porque acabará la figura de los jueces sustitutos. ¿Por qué? Porque con la ley de eficiencia podemos apostar por los HATs. Puede cada presidente de TSJ tener una bolsa de HATs para poder asignarlos a los tribunales de instancia que sean necesarios. Por tanto, de estas personas que están en esta situación, que por cierto, se quejan, no quieren un concurso de oposición, quieren ingresar directamente quieren ingresar directamente con base en alguna sentencia del TJUE sobre jueces similares, no idénticos, similares en Italia. Es decir, no sé si esta regularización conseguiremos llevarla a cabo y aprobarla. Pero si no se aprueba, no penséis que habéis conseguido solucionar el problema. El problema está ahí, cada día va a más. Y por cierto, las personas que se presentan, que son jueces sustitutos en este momento, que, lo ha dicho aquí Chus del Barco, en un ejercicio de lejanía de la realidad, que van a deber el puesto al gobierno. Esta gente ha sido seleccionada por los TSJs, nombrada por el Consejo General del Poder Judicial. Y la intervención que ha tenido el Ministerio es cero. Cero absoluto, cero total y rotundo. Por tanto, es gente que ni conocemos, pero estamos intentando solucionar un problema. De manera regulada, de manera ordenada. Porque el problema está ahí. Y puede haber sentencias de tribunales españoles y de tribunales europeos que empiecen a dar la razón a estas personas. Por tanto, entiendo que una solución por ley es preferible a una solución desordenada que provoque efectos indeseados. Y también quiero decir algo que se ha repetido mucho y que, como también es falso, quiero decirlo públicamente.
todas las personas que ingresen por la regularización extraordinaria, todas y cada una, irán los últimos en el escalafón, no adelantarán a las últimas promociones, todas y cada una. Esto está dicho expresamente en el proyecto de ley. Expresamente en el proyecto de ley se dice decía que expresamente en el proyecto de ley se dice que todas esas personas que superen el proceso de regularización, que insisto, serán quienes tengan nivel. Todas esas personas irán al final del escalafón. Y hay un argumento adicional que también se dice, no se ha dicho hoy en la tribuna, yo no voy a poner palabras en la boca de Chus del Barco, que no haya dicho, pero sí se ha dicho y a mí me lo han trasladado en diversas ocasiones. No, es que hay jueces sustitutos que no tienen nivel. Y yo digo, pues entonces es urgente que hagamos la regularización. ¿Cómo? ¿Que hay gente dictando sentencias y autos que no tienen nivel? ¿Que los TSJ han elegido personas que no tienen nivel? ¿Que el Consejo General del Poder Judicial ha nombrado personas que no tienen nivel? Los que no tengan nivel, gracias a la regularización, quedarán fuera e indemnizados. Y los que tengan nivel se podrían incorporar a la carrera judicial. Esta es la explicación de la regularización. Por tanto, me temo que se parece un poco a lo que habéis escuchado durante los últimos meses, pero esta es la realidad de un problema que existe y que, por tanto, darle la espalda, mirar hacia otro lado, no va a solucionar nada. Como veis, todas estas cuestiones, pues en las reformas que estamos llevando a cabo, no hay ni una coma que afecte ni al Estado de Derecho, ni a la separación de poderes, ni a la independencia judicial. Lo quiero volver a repetir porque, como lo habéis escuchado poco, es bueno que lo repitamos. Ni una coma afecta ni a la separación de poderes, ni a la independencia judicial, ni al Estado de Derecho. Quien tal cosa diga, no se ajusta a la realidad. Ni una coma hay. Y voy concluyendo ya. El eslogan de vuestro congreso, que ha sido por garantía de justicia independiente, garantía de democracia, con el que no puedo estar más de acuerdo, sabéis que según encuestas del Consejo General del Poder Judicial, mejor dicho, de la Red Europea de Consejos Judiciales, la propia puntuación que dais los jueces y magistrados españoles de vuestra independencia es superior a la de países con democracias muy consolidadas y con justicias independientes muy consolidadas. En España es un 9,2, la propia valoración de los jueces y magistrados sobre su independencia, y por ejemplo en Alemania es un 9 y en Suecia es un 9,1. El propio Greco, la propia Comisión Europea dice que por supuesto no hay ninguna afectación al principio de independencia judicial. Esto yo creo que es bastante evidente y así va a continuar siendo. No hay ninguna afectación al principio de independencia judicial. Y también os quiero decir, con la misma claridad con la que estoy intentando expresarme, que en mi opinión es absolutamente legítimo respetar y acatar una sentencia y mostrar discrepancia con el fallo. Y además hacerlo sin deslegitimar ni al Tribunal Supremo ni a ningún poder del Estado. Absolutamente legítimo y democrático. Claro, me baso en esto en las propias palabras de la presidenta del Consejo General esta misma semana. Claro que en democracia se puede criticar y discrepar de una resolución judicial con respeto, que es lo que hace el presidente del gobierno y lo que hago yo. Con respeto se puede, por supuesto, hacer. Y creo que es un ejercicio democrático porque la discrepancia contra los fallos tiene dos planos. El plano, digamos, judicial, los recursos que quepan contra una determinada resolución, y el plano también argumental, que ahí yo creo que el derecho fundamental a la libertad de expresión y el límite del respeto a todos, por supuesto a los tribunales españoles, lo tenemos que cumplimentar todos. Y yo quiero decirlo expresamente que por nuestra parte, en todo momento, discrepando de alguna resolución judicial y discrepando del fallo, en ningún momento deslegitimamos ni a la justicia en su conjunto, ni a ningún tribunal, y mucho menos, por supuesto, al Tribunal Supremo. Termino ya. Para alegría de Chus del Barco, voy concluyendo ya. Mirad, yo creo que las reformas de la justicia que estamos llevando a cabo, creo que son una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica para la carrera fiscal y judicial. Creo que es una oportunidad histórica que, espero que al hilo de mis palabras, pues
algún argumento os haya parecido que es razonable, creo que es una oportunidad histórica que sin duda deberíais valorar. Nunca se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de crear 2.500 nuevos jueces y fiscales en 3 años. Lo hace un ministerio, el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que puede hacerlo, que tiene la capacidad de establecer una partida presupuestaria en la ley de carrera, como lo va a hacer en la ley de presupuestos para el caso de que se apruebe. Creo que esa oportunidad histórica, con mejoras para la carrera evidentes, el ascenso a magistrado sin necesidad de concursar a los 5 años, facilitar concursos a los jueces que hoy están en violencia de género y que están en lo mercantil, que tienen mayores problemas. Es decir, hay reivindicaciones históricas. Como acabo de explicar, todo lo malévolo que se le atribuye a las reformas no se corresponde con la realidad. Nada afecta ni a la independencia judicial ni al Estado de Derecho. Y creedme, compartimos un objetivo común, que es el objetivo común que se señala en la última línea de la declaración institucional que hoy habéis aprobado. Nosotros, como vosotros, deseamos una justicia que se imparta de manera recta e imparcial. Ese es el objetivo de las reformas que estamos llevando a cabo. Y que además tengamos una administración de justicia que responda a las necesidades de la sociedad del siglo XXI, que nada tiene que ver con la sociedad hace 40 años o con leyes decimonónicas, por mucho que se hayan reformado. Termino ya. Espero que estos argumentos humildemente hayan servido para enriquecer el debate y también para que escuchéis la versión de este ministro y de este ministerio, que lo que queremos es lo mejor para la justicia en nuestro país. Gracias. Buenos días.